Señor, hoy por su misericordia nos ha regalado esta hermosa palabra que tiene por nombre Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Padre amado. Amén. Gloria al Señor. Entregamos esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bendito el Señor. Primera de Crónicas 29 del 10 al 12. Dice, y se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Honramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Al que está sentado en el trono, bendecimos por siempre. Al que fue inmolado en la cruz del Calvario, al Cordero que fue sacrificado desde el principio. A ese sea la gloria, la honra, el honor y la majestad. Y nos sigue diciendo más de nuestro Dios. Y esto no lo dice David, esto lo dicen los ángeles, dando por testimonio el apóstol Juan, que fue el que lo miró, y él dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, repitamos todo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Maravilloso. Toda la gloria y la honra, la alabanza, el honor, la majestad es para nuestro Rey, para nuestro Señor Jesucristo, que fue el primero que subió al cielo, porque antes de él nadie lo había hecho. Y muchos se daban ese honor. Los dioses de la India, muchos, hasta el Buda se daba ese honor. Pero no fue sino un engaño, una mentira. Nadie había subido al cielo, porque de haber subido al cielo le habían quitado el honor, la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el que vive por siempre.
en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito nuestro Dios. ¿Cómo no le vamos a exaltar por su obra maravillosa en la cruz? Porque Él dio su vida por su propia voluntad. Él la cedió. Nadie se la quitó, Él la cedió. Derramó hasta la última gota de su sangre. En su cuerpo recibió las llagas, el castigo, el vituperio, el menosprecio. Él fue despreciado. Nadie quería parecerse a Él porque Él se convirtió en pecado. Siendo un santo, porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado. Pero Él decidió cargar con los pecados de todos los hombres, con los pecados de todos nosotros. ¿Cómo no nos vamos a adorar? ¿Cómo no nos vamos a exaltar? ¿Cómo no nos vamos a postrar ante su presencia, mis amados? Sí, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él se lo merece todo. A Él han querido quitarle toda la gloria, la honra. El hombre, por la altivez, por el egoísmo, por el orgullo, se saca, infla el pecho y dice, por mí tengo tal cosa, por mi propio esfuerzo, por mi propio trabajo. Pero es mentira, porque todo lo que tiene, nada de lo que él tiene lo consiguió por sus propias fuerzas. Dios lo permitió de alguna manera. Así ese hombre haya buscado en las profundidades del infierno para tener lo que tiene. Dios lo permitió. Nadie puede ufanarse y decir que es alguien porque es muy inteligente, tiene una gran profesión, porque ha triunfado en la vida. Nadie, toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de todo. En Hechos 14, del 16 al 17, nos dice el Señor en su palabra, que en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Dios proveía al hombre lo que necesitaba. El hombre tenía tiempo para reír, tiempo para llorar. Vivía en el gozo, vivía en la tristeza, vivía en la salud, vivía en la enfermedad. Igual que ahora, igual que en estos tiempos. Pero en ese tiempo la palabra no estaba revelada. Y el hombre buscaba el consuelo a sus aflicciones en los cuadros, en las imágenes. Adoraba al sol, a la luna, adoraba a las estrellas, adoraba la naturaleza, adoraba la creación y no adoraba al creador. Porque el hombre no sabía que había un creador. De hecho, la creación se le atribuían a los dioses con minúsculas, que no fue sino el nombre que usurparon los dioses de la antigüedad, que no eran sino demonios. Pero cuando nuestro Dios decidió revelársele a los hombres, todas esas entidades desaparecieron de aquí de la tierra, aunque su presencia quedó escrita y registrada en todas las culturas del mundo. Bendito el Señor por siempre. Y el hombre andaba en esa ignorancia, adorando a las imágenes, adorando a la creación. Pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, nos dice en Hechos 17, del 30 al 31, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A él sea la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó y subió a los cielos y lo llena ahora todo con su presencia. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él caminó y predicó el Evangelio como lo predicó Juan el Bautista. Jesús mismo predicó y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque no hay forma de poder acercarse al reino de los cielos en pecado. Y como el hombre vive en pecado, por eso el hombre tiene que arrepentirse. Todos los días que el hombre se levanta, debería dar gracias al Señor nuestro Dios, porque por su misericordia pudo abrir los ojos y levantarse de la cama. Y transcurrido el día y llegada la noche, así crea que no haya hecho nada, que ha vivido en la más absoluta santidad, es bueno y saludable que le pida perdón a Dios por los pecados, porque muchas veces no hacemos lo malo, pero aún muchas veces por dejar de hacer lo bueno, también se peca. El que dice que no ha pecado no está haciendo a Dios mentiroso, el que dice que no ha pecado. Porque todo hombre peca. Entonces, Jesucristo, Él vino a darnos la entrada al cielo, porque Él es el reino de los cielos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Él lo sustenta todo con su presencia. Todo rey, mis amados, todo rey tiene un reino. El reino de nuestro Señor Jesucristo es toda la creación. Pero en toda la creación está el mundo material, está el segundo cielo que es el reino de las tinieblas y está el tercer cielo que es el reino celestial, el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, al que es bendito por siempre. A ese reino, al reino celestial, al que está en el tercer cielo, a ese reino es que nuestro Señor Jesucristo nos invita y nos quiere llevar. Por eso Él quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento, para que lleguen a nuestras vidas tiempos de refrigerio. Porque es cierto que todo lo que hacemos, no todo es bueno. Por eso cada persona, cada creyente de Dios tiene que mirarse en su corazón y mirarse y decirse a sí mismo que necesita al Espíritu de Dios, que necesita de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie es perfecto en sí mismo, pero en Cristo Jesús sí tenemos perfección. Todo rey tiene un reino, todo rey tiene un trono, todo rey tiene una corona, todo rey tiene un cetro. Y eso es lo que vamos a ver. El libro de Colosenses, capítulo 1 del 13 al 14, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al bendito por siempre. Él nos dijo, nos sacó de allá del lodo cenagoso donde estábamos, en las tinieblas, en la oscuridad, muertos en el pecado. De allá les dijo, mío eres tú, yo te compré con precio de sangre y te doy redención. Y nos sacó de allá y nos lavó con el agua de vida. Nos limpió con su sangre y nos trasladó a su reino.
a Él mismo los trajo, a su seno, a su regazo. Por eso es que dice la palabra: venid a mí todos los que estén atribulados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso es que tenemos que declarar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no está tan lejos como mucha gente cree, porque mucha gente no busca a Dios o cree que tiene a Dios, pero lo siente lejos, 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 muy lejos. Pero Dios está tan cerquita de nosotros como cerquita lo tengamos en nuestra boca. Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros declaramos con nuestra boca, Él ciertamente está aquí. Si declaramos su nombre, Él ciertamente está aquí con nosotros. Porque lo que sostiene el Evangelio es la fe. La fe en Él es la que sostiene el Evangelio y nos sostiene a nosotros en Él. La fe en Él, la fe en su sangre preciosa, de la cual el enemigo, por mucho que Él quiera, no nos podrá separar, a menos que queramos separarnos de nuestro Dios. Tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo rendidos, mis amados, postrados. Dice Mateo 6:33. El hombre vive, mis amados, en la búsqueda de satisfacer sus necesidades. Las necesidades físicas, ¿sí? Las necesidades físicas, pongamos abrigo, techo, alimento. Él vive con la necesidad de mantenerse en forma, de guardarse en salud. El hombre vive siempre preocupado por el sustento. Y Dios quiere, mis amados, bendecir a todo el mundo, todo el mundo. Dios quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos dará siempre, nos da abundantemente mucho más de lo que nosotros necesitamos y de lo que le pedimos. Él pone una condición para eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas llegarán por añadidura. Llegan. Claro que para llegar, Dios le pone a cada uno sus procesos. Para mucha gente, la bendición que nosotros anhelamos, que de pronto puede ser la bendición económica, la liberación financiera, para mucha gente, esa bendición financiera que ellos tienen es su maldición. Porque esa bendición se convierte en el lastre que les impide a ellos poder llegar a los caminos de Dios. No es malo tener riqueza, no es malo tener dinero. Claro que no, pero el dinero ayuda mucho. Pero el Señor nos dice que lo que Él nos da, lo justo que debemos hacer es compartir con el necesitado. Y que si Dios bendice a alguno de sus hijos, es para la extensión de su obra. Es para la extensión de su obra. Porque un hijo de Dios siempre debe ser agradecido con Él, primeramente. Y de alguna manera, si es agradecido, debería el hombre y la mujer de Dios retribuirle a la obra del Señor lo que Dios ha hecho por ellos, a través de la iglesia. Por eso el hombre siempre debería diezmar, debería ofrendar, debería dar sus primicias, debería sembrar para la obra, siempre. No será una obligación, pero es un acto de justicia. Dios premia todo eso. Si Dios dice que el que le da a un pobre a él le presta, imagínense a una persona que con toda devoción al Señor trae los diezmos, sus ofrendas a la iglesia.
Dios le prospera grandemente porque Dios en su palabra es fiel y verdadero. Dios no miente. Dios no miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mis amados, todo rey tiene un rey. Nuestro Señor Jesucristo es el rey, el dueño de todo. Su reinado es sempiterno, no tiene fin. No tiene fin. Como tampoco tuvo un comienzo. Él gobierna aquí en este mundo porque es creación suya. Y aquí en este mundo Él nos puso a nosotros, los hombres. Y todo lo que respira lo puso aquí en este mundo. Para que este mundo, de su propio corazón, de parte de los hombres, lo alabe. Para que de parte de cada hombre que decida, Dios se manifestará a él y mostrará en ese hombre su gloria. Toda la creación, todo lo que respira, alaba al Señor. Pero al hombre le dio la capacidad de decidir si lo alaba o no. ¿Cómo será Dios de bueno? Que no obliga a nadie para que eso suceda. Cada quien alaba al Señor de su propia intención. Y como es una decisión personal, por eso Él pone el mandamiento. Lo pone como el mandamiento porque es una ley que debería cumplirse. Pero Él no obliga a nadie a que se cumpla. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque es la forma, amando al Señor, que nosotros tenemos acceso al reino. Un reino que no es de este mundo, pero que tiene mucha influencia en este mundo. Dice Juan 18:36 que su reino no es de este mundo. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Su reino. Porque todo rey tiene un reino, pero no es de este mundo. Dice el Salmo 45:6. Vamos a hablar ahora del trono. Y tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si hay reino, es porque hay un rey. Y si hay un rey, es porque tiene un trono. Trono. Y porque tiene un cetro. El trono es la silla donde se sienta el rey. Desde donde el rey gobierna, desde su trono. El cetro es la vara de autoridad que ha recibido nuestro Señor Jesucristo de parte del Padre. ¿Y cómo será nuestro Dios? Que en todo eso, nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Dios, lo ha querido compartir con nosotros. Dios es muy bueno, mis amados. Dios es maravilloso. Todo eso Él lo quiere compartir con nosotros. Va a venir un tiempo donde nuestro Dios va a juzgar la tierra. Cuando Él llegue a juzgar la tierra, va a acabar con la maldad aquí en la tierra. Va a acabar con el pecado de los hombres. Va a acabar con todos los espíritus de las tinieblas. Todos van a acabar, Dios los va a acabar, el enemigo va a ser encarcelado. Pero no antes de la gran batalla.
donde se van a enfrentar la luz contra las tinieblas, donde desde luego es una lucha muy, 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 muy desigual. Es una pelea de tigre con burro amarrado. No tiene las tinieblas absolutamente nada que hacer. Ellas ya fueron vencidas. Y están vencidas. Y van a seguir siendo vencidas. Porque Dios desde su trono gobierna. Y le ha dado a los hombres, nos ha dado a nosotros los hombres, la autoridad para poder someter las tinieblas bajo el estrado de sus pies. Es una autoridad delegada que solo se puede tener cuando uno ha caminado en justicia delante del Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. El cielo gobierna, mis amados, a través de Jesús. Y Jesús gobierna aquí en esta tierra a través de la iglesia, a través de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a poner al enemigo en su sitio, dice el libro de Apocalipsis 19:6, cuando haya vencido a la gran ramera, un ángel se va a levantar y va a decir lo siguiente. Esto lo dice el apóstol Juan, que vio y escuchó lo que en Apocalipsis se dijo. Y dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. No importa lo que el enemigo haga, nunca prevalecerá contra la iglesia, nunca prevalecerá contra los hijos de Dios, nunca prevalecerá contra el propósito de Dios y su voluntad en cada uno de nosotros. Porque siempre que un hijo de Dios quiera caminar con Dios, agradarle a Dios, servirle a Dios, honrar a Dios, el enemigo nunca lo podrá evitar. Nunca. Porque él podrá hacer malo todo lo que quiera, pero él siempre va a respetar la decisión que tomemos. Si Jesucristo reina, mis amados, él con su sacrificio en la cruz nos dio a nosotros la capacidad de entrar a la presencia de nuestro Dios. Y dice Apocalipsis 5:10 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre toda la tierra. Bendito sea el Señor. Reinaremos con Él. ¿Y por qué vamos a reinar con Él? Porque dice el libro de Juan 3:35 que el Padre le dio a Jesús todas las cosas, se las entregó a Jesús. Todas las cosas se las entregó a Jesús. Le dio el dominio, el poder, la gloria, la alabanza, las riquezas. Todo se lo entregó a Jesús. Porque todo eso lo perdió Adán. Claro que Jesús vino a darnos mucho más de lo que tenía Adán. Adán era un alma viviente que podía vivir en la gloria de Dios. Pero con la venida de Jesús, Él es el Espíritu vivificante. Él es el que nos da el acceso al Padre y nos da la oportunidad de ser como Él, para que su rostro se manifieste en nosotros. Y ya no seremos nosotros, sino que seremos
como Él en nosotros, manifestando su gloria. Entonces esto no lo pudo soportar el enemigo, porque hace mucho tiempo, hablando en palabras humanas, porque esto en realidad sucedió en un momento de la eternidad, donde Dios estaba con sus ángeles, donde había una criatura que fue la última antes de los hombres, la última criatura antes de ser hecha, la última criatura celestial, el ángel más hermoso y perfecto que Dios hizo. Lo hizo con unas vestiduras que deslumbraban, donde la belleza de ese ángel, pues en el cielo no existía envidia, pero de hecho muchos tal vez quizás la hubiesen querido tener. Y aparte de esa belleza que él tenía, Dios lo dotó de una gran sabiduría. Porque aparte de eso, Dios le dio autoridad, porque él era el guardián. Él era un guardián del trono de la santidad de Dios. Para crearlo a él hubo música, hubo fiesta. Y Dios le mostró a los ángeles que iba a crear una criatura, que iba a hacer el mundo material y que iba a crear una criatura que le iba a dar a esa criatura todo el dominio, toda la potestad, todo el poder, porque esa criatura iba a tener la capacidad de manifestar su gloria. Y Dios, que antes de hacer la creación ya la tenía en su mente, se la mostró, le mostró todo lo que iba a pasar. Nuestra forma, los hombres, todo. Pero él dijo, pero yo soy el más hermoso, porque todo no está bajo el dominio mío, si yo soy el que merece parecerse más al Padre. Y él se llenó de celos, se llenó de envidia, se llenó de orgullo, de altivez, porque él creyó merecérselo todo, porque él era el más hermoso. Y yo pienso que el Padre no cometió un error a mostrarle. Al contrario, así fue como pudo conocer el corazón de ese ángel. Y ese ángel, dice la Escritura, que los ángeles decían que es el hombre para que de él te acuerdes. Que es el hombre para que de él tengas memoria. Lo hiciste menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y ese hombre fue Jesús. Por eso el enemigo ahora detesta el nombre de Jesús. No lo puede soportar. No puede soportar su nombre. No puede soportar a sus hijos que somos nosotros, la iglesia. Nos detesta. Porque Jesús, para él, ocupó el trono que a él se merecía, porque él era el más bonito, porque él era el más bello, hermoso, perfecto. No puede soportar que un hijo de Dios se ha levantado y que aún con la limitación que tiene el hombre aquí en esta carne, en esta naturaleza, Dios pone al enemigo bajo el estrado de sus pies a través de ese hombre y de esa mujer que Dios levanta.
Y en estos tiempos, mis amados, el Señor está restaurando la iglesia. Está restaurando cosas que se habían perdido. Muchas cosas perdió Adán. Y en el transcurrir del tiempo se estableció la iglesia, y los primeros cristianos era una iglesia de poder, era una iglesia de dominio. Y mucho de eso se perdió en el transcurrir del tiempo. Y ahora la iglesia está resurgiendo nuevamente. Donde donde se están ya reconociendo los 5 ministerios en la iglesia, se está restaurando. Donde Dios está levantando hombres y mujeres con unción, con poder, con gloria de Dios, para Él manifestar su reino aquí en la tierra. Y todo eso va a pasar aún a pesar de que las tinieblas dirigidas por Satanás y sus demonios se levanten contra la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Y va a llegar un día donde aparezca un hombre aquí en la tierra que va a querer venir a gobernar. Ese hombre va a ser mandado por el enemigo. Va a querer venir a gobernar aquí en la tierra. Pero ese hombre no puede gobernar aquí en la tierra si está la iglesia. Por eso la iglesia, Dios tiene que levantar la iglesia, tiene que levantar el cuerpo de Jesús. Y antes de que esa persona llegue aquí a la tierra, se tiene que manifestar la apostasía. Esa apostasía ya la estamos viviendo. La apostasía, mis amados, existe desde los tiempos de los apóstoles. Aún desde los tiempos de Jesús existía la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la falta de fe en el Evangelio. Mucha gente que habiendo conocido el Evangelio se fueron detrás de los bienes materiales, olvidando el sacrificio de la cruz y la obra de redención. Y se apartaron del camino por las pruebas. Y decían, yo estaba mejor afuera. Antes de conocer de Dios, a mí me iba bien, me iba mejor. Y no pudieron sostenerse por la falta de fe. Eso es la apostasía. La apostasía es dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Es dejar las cosas de Dios por las cosas que no tienen importancia. Es dejar las cosas de Dios por servirle a las tinieblas. Muchos dejan el Evangelio por servirle a las tinieblas y se convierten en instrumentos de maldición, pudiendo ser instrumentos de bendición. Entonces, antes de que llegue esa persona inicua, a la que la Biblia reconoce, o que nosotros reconocemos como el anticristo, antes de que llegue el anticristo, la apostasía va a estar en su mayor dimensión, como en estos tiempos, donde la doctrina ha sido torcida, donde usted ahorita ve toda clase de sectas y que predicando el Evangelio. Está el humanismo. Eso es esa palabra que te habla grandes verdades de la vida del hombre y que te hace llorar, pero que no sirve para nada contra los deseos de la carne. Para nada sirve eso. Está la doctrina de la prosperidad, donde te dice, ven, Dios te quiere bendecir, pero en la medida que tú des, así mismo tú vas a recibir, y vas a recibir al 1000 por 1. Trae un peso y vas a recibir 1000 veces lo que tú traigas.
Si traes 50 pesos, vas a recibir 50,000 veces más, 50,000 veces más de esos 50 pesos que has traído. Y así otras doctrinas, donde no creen en Jesús, otras no creen en el Espíritu Santo, otras no creen en la gracia, no creen en los milagros, y cualquier cantidad de falsas doctrinas que se han levantado en estos tiempos. Pero esa persona se va a levantar. Pero para que se levante, nuestro Dios tiene que levantar la iglesia, porque si esa persona se levanta en medio de la iglesia, pues la iglesia, a través de la oración, no va a dejar operar a las tinieblas, a la dimensión que dice la Biblia que ellos van a operar. Porque este hombre, el anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre va a venir a establecer un nuevo orden mundial, donde pondrá un gobierno mundial con una sola economía, con una sola religión, donde Él será el Dios y Él va a exigir que todo el mundo le adore. Y va a poner en este mundo también una sola economía y una sola moneda, de tal manera que nadie podrá comprar ni podrá vender. Y si va a establecer esa moneda donde nadie podrá comprar ni vender, si no reconoce su nombre, o la marca de su nombre, o el número de su nombre, nadie podrá comprar ni vender. Entonces creemos que se acabará la delincuencia, porque se acabará la moneda como la conocemos, los billetes, porque ya no habrá el paso de mano en mano. Se acabará la delincuencia, porque ¿qué pondrá entonces robar el ladrón ya para vender y consumir droga? ¿A quién le va a poder vender? ¿A quién le va a poder comprar si ya no habrá dinero circulando? Se acabará el narcotráfico. Y aparentemente será un tiempo de productividad y crecimiento para la humanidad. Pero esa productividad y ese crecimiento no va a venir sin un precio. Mire, este hombre establecerá en su gobierno un sistema de salud casi perfecto, donde no habrá ni enfermedades. El cáncer ya dejará de existir, el SIDA. Todas esas enfermedades que ahorita son mortales, en ese tiempo no van a existir. El hombre podrá vivir muchos años. Imagínense una persona que tenga la capacidad de poder resistir a todas las enfermedades, pero con un corazón oscuro, con un corazón entenebrecido, entregado a las tinieblas. Estamos perdidos. Pues así es el anticristo. Así es esta persona. Que siempre ha sido un rebelde, un mentiroso, un homicida. Porque él se rebeló contra la autoridad de Dios. Y Dios le dijo, te rebelas contra mi autoridad, ahora te tendrás que someter a mi autoridad, pero bajo el dominio del hombre. Por eso vino Jesús. Se hizo hombre. Y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo tiene que doblar sus rodillas. Esa autoridad, mis amados, la hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Esa autoridad también nuestro Señor Jesucristo la restauró.
porque se había perdido. Se había perdido. Dice la palabra de Dios que el hombre no tiene autoridad si no le es dada por el cielo. Juan 19:11. Pero va a llegar el momento donde nuestro Señor Jesucristo venga, levante la iglesia. Cuando levante la iglesia, ya este hombre malvado se va a manifestar. Ya la humanidad va a saber quién es. Y va a aparecer como un hombre de paz, siendo un hombre malo y perverso. Donde va a exigirle a los hombres adoración. Una adoración que solo le pertenece al Rey, a nuestro Señor Jesucristo, al que entregó su vida por nosotros. Y él quiere robar el trono. Se sentará en el templo de Dios, en el trono de Dios, como Dios. Pero ¿cómo será la misericordia de nuestro Dios que Él nos ofrece un trono, pero no aquí en la tierra como lo quiere tener el anticristo, sino un trono en el cielo? Porque Apocalipsis 3:21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, nosotros nos sentaremos con Jesús en el trono del Padre. Ustedes leen Apocalipsis y escuchan que hay voces que salen del trono. Pues yo creo que esas son las voces de sus hijos, del pueblo de Dios, porque el trono somos todos nosotros, donde Él se ha establecido en nuestros corazones. Él en nosotros, sentado, el Padre en nosotros. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y todo rey, junto con el trono y el cetro de autoridad, tiene una corona. Dice el libro de Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, Dios le dará una corona. ¿Pero qué corona es esta? Miremos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que todos los que aman la venida de Jesús y estén preparados para recibirlo, que lo estén esperando, Dios les dará la corona de justicia. Junto con la corona de justicia, recibirá también la corona de honra, la corona de la lealtad, la corona de la perseverancia, porque al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando el enemigo sea vencido por nuestro Señor Jesucristo, que Él lo va a destruir con el espíritu de su boca, dice la palabra de Dios que Él va a establecer un gobierno aquí en la tierra. Por eso dice que al que venciere, les dejaré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Y dice Apocalipsis 5:10 que reinaremos sobre la tierra. Al que venciere reinará con Jesús en la tierra, sentado en el trono del Padre. Y va a venir ese gobierno milenial. Apocalipsis 20, del 4 al 6.
Leámoslo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Paso al 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando se terminen estos 1000 años, mis amados, el enemigo que va a ser apresado cuando Jesús venga, en el tiempo de la gran tribulación, que es el tiempo del juicio aquí a la tierra, cuando pasen esos 1000 años, el enemigo va a ser suelto nuevamente. Y las naciones nuevamente se corromperán. Y ahí a Dios no tendrá misericordia. No tendrá misericordia porque en esos 1000 años toda la humanidad va a ser regida con amor, con igualdad, con justicia, a través de nuestro Señor Jesucristo y de todos nosotros que estaremos haciendo parte del gobierno de Cristo, gobernando las naciones aquí en la tierra. De pronto no estemos físicamente, pero sí en espíritu, apoyando la obra de Dios con los ángeles, respaldando todo lo que Dios haga. Pero ese pueblo, después de 1000 años de haber conocido el gobierno de Dios, muchos se van a corromper. Y ahí es donde todo va a ser destruido. Todo este sistema, toda esta creación va a ser destruida. Y así el hombre no quiera. Hoy el hombre se podrá resistir a las cosas de Dios, a los planes que Dios tiene con ellos. No hay forma de que lo pueda evitar. No hay forma. Porque dice la palabra de Dios, vive Jehová, que con mano dura, brazo extendido y enojo derramado, he de gobernar sobre mi pueblo. Dios gobierna, mis amados. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor.